De chico, solía ir a los bolos con mis amigos. Hablo de cuando teníamos como 12 o 13 años. Había una bolera a la vuelta de la esquina, perfecta para escaparnos los fines de semana. Era súper barata, ideal para un grupo de adolescentes sin un duro. Una noche, como a las 8, fuimos con mis colegas Jacob, Josh y Mickey. La bolera siempre estaba a reventar los viernes y sábados. Solíamos ver caras conocidas, pero había un tipo mayor que daba mal rollo. Siempre estaba solo, en la zona de adultos, donde servían alcohol. Nosotros, por supuesto, en la zona sin alcohol. Lo llamábamos el espeluznante Bob porque se paseaba por toda la bolera, mirando fijamente a la gente mientras jugaba. Luego, como alma en pena, volvía a su solitario rincón. Esa noche, por tercera vez, vimos a Bob. Y adivinen quién, de repente, se sentó a nuestro lado. Sí, Bob, o como quiera que se llame. Se puso a jugar solo en el carril de al lado, y enseguida, empezó a soltarnos la chapa. Comentario tras comentario sobre nuestra postura, interrumpiendo nuestras conversaciones para contarnos chorradas sobre cuánto tiempo llevaba viniendo. Luego vino lo peor. Dijo que nos observaba todos los fines de semana desde el otro lado y que esa noche se había decidido a presentarse. Se hacía pasar por nuestro gurú del bowling, pero era insoportable, y sobre todo, incómodo. Lo peor llegó cuando yo iba a lanzar la bola. Bob entró en nuestro carril, y sin pedir permiso, me agarró la muñeca para colocarme mejor. Teníamos 13 años. Ninguno tuvo el valor de decirle que se largara. Sentí la incomodidad de mis amigos a flor de piel y cada vez más asco. La noche de bolos se truncó por culpa de él. Con el dinero que nos hubiera dado para seguir jugando, decidimos mejor pedir pizza en un sitio más lejos de la calle. Al salir, Jacob y Mickey se marcharon hacia sus casas, que quedaba en otra dirección. Josh y yo caminamos juntos hacia nuestras casas. De repente, el sonido de un motor arrancando nos hizo girar. Un viejo todoterreno, como un Ford Explorer, estaba haciendo una maniobra brusca para dar la vuelta. Ambos pensamos en la escalofriante posibilidad de que fuera el espeluznante Bob. Efectivamente, el todoterreno empezó a seguirnos lentamente por la calle. Aceleramos el paso, pero el coche se puso a nuestra altura y bajó la ventanilla. Era, sin duda alguna, el tipo del bowling. Nos ofreció llevarnos a casa. Le dijimos que no, gracias. Su respuesta fue alucinante: no es seguro que dos chicos anden por ahí solos a estas horas. No éramos niños pequeños, éramos adolescentes. Era increíble que pensara que éramos tan ingenuos como para subirnos a su coche. Al ver que no lo conseguiría, paró el coche en la acera. Josh y yo decidimos salir corriendo hacia casa. Al llegar al cruce donde nos separábamos, nos despedimos y seguí corriendo hasta mi casa. Llegué sin aliento. Correr después de una pizza no es buena idea. Mi padre ya estaría dormido porque trabajaba los fines de semana. Mi madre y mi hermana seguramente estarían con sus amigas, así que no podía llamar al timbre porque mi padre odiaba que lo despertaran. Di la vuelta hacia atrás para coger la llave de la puerta trasera que teníamos escondida en el cobertizo. Al salir, me pareció escuchar algo. Debí haber hecho caso a mi instinto. Me dirigí a la puerta trasera para abrirla. Al hacerlo, escuché a alguien corriendo detrás de mí. Antes de poder girarme del todo, alguien me empujó hacia dentro de la casa, tapándome la boca y rodeándome el cuello con un brazo. No podía ver quién era porque no podía girar la cabeza. Le arañé y mordí la mano hasta que pude mover un poco la boca para gritar: «¡Papá!». Puede que solo tuviera 13 años, pero luché lo suficiente como para que me soltara unas cuantas veces, permitiéndome gritar. Eso sin duda lo asustó porque finalmente me soltó y salió corriendo. No miré atrás. Subí las escaleras corriendo hasta el piso principal y llamé a mi padre a gritos. Mi padre salió a toda prisa de su habitación.
Le conté temblando lo que acababa de pasar. Revisó el patio trasero y los alrededores de la casa antes de volver a entrar. Le describí al hombre del bowling, a quien apodamos el espeluznante Bob, como nos siguió a Josh y a mí en su todoterreno después de admitir que nos había estado acosando en la bolera. Mi padre denunció el caso a la policía e intentó que la bolera les entregara las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa noche, pero se negaron. Después de que mi madre se enterara de todo, nunca más me permitieron volver allí. Lo más loco es que técnicamente no puedo asegurar al 100% que el hombre que entró detrás y me agarró fuera el de la bolera, pero ¿cuáles son las probabilidades de que no lo fuera? En mi adolescencia, mis amigos cercanos éramos, supongo, lo que llamarías delincuentes. Nos encantaba causar problemas, romper las reglas y merodear por lugares a los que no pertenecíamos. Crecí en un suburbio del norte de Nueva Jersey, así que podrías decir que solo éramos niños malcriados sin nada mejor que hacer. Mirando hacia atrás, la forma en que pasábamos el tiempo era un poco tonta, pero no hay nada que pueda hacer al respecto ahora. En fin, una de las cosas que realmente nos gustaba hacer era salir a explorar a altas horas de la noche. Por lo general, explorábamos edificios abandonados, pero no siempre. De hecho, nos prohibieron la entrada a nuestra escuela secundaria después de saltar por una ventana abierta, pero esa es una historia para otro momento. Esta noche en particular, planeábamos ejecutar una tarea más arriesgada. Éramos 5, Miguel, José, Roberto, Andrés y yo. Roberto tenía una tendencia a saltar de un trabajo a otro, lo cual era una especie de broma recurrente en nuestro grupo. Dejaba los trabajos tan rápido como los conseguía, generalmente por las razones más estúpidas que puedas imaginar. Acababa de conseguir un trabajo como acomodador en un bowling, a unos pueblos de distancia. Estoy seguro de que ya te imaginas hacia dónde va esto. Le habían confiado la llave para cerrar el lugar la noche anterior. Andrés era un maestro de la persuasión, y de alguna manera convenció a Roberto de que nos dejara explorar el bowling a eso de las 3 de la madrugada. Te digo, Andrés podía convencer a alguien de que le donara un riñón, así de persistente era. No he sabido nada de él en un tiempo, creo que podría estar en la cárcel ahora mismo. Los 5 decidimos emborracharnos un poco antes de ir. Todos tomamos una cantidad considerable, excepto José, quien se negaba a salir a menos que él fuera el conductor. Su papá tenía un BMW impresionante, y a José le encantaba poder terminar nuestras salidas cuando se cansaba. Ya un poco entonados, José nos llevó a los 5 al lugar. Yo era el bebedor empedernido del grupo. No es algo de lo que esté orgulloso, pero era quien era en ese entonces. Por eso, solía tomarme las cosas con menos seriedad, especialmente en situaciones peligrosas o arriesgadas. Roberto abrió la puerta con la llave y los 5 entramos. Miguel, usualmente el más cauteloso, no paraba de decirnos que tuviéramos cuidado con su voz ridículamente aguda. Roberto nos advirtió que no podíamos jugar a los bolos en ese momento, lo que nos fastidió un poco. En un arranque de genialidad de borracho, se me ocurrió deslizarnos por las pistas como si fueran toboganes de agua. Dada nuestra condición, la verdad es que fue bastante divertido. Los 5 nos agotamos pronto y decidimos explorar. Le preguntamos a Roberto si había alguna trastienda que pudiéramos ver y nos dijo que sí. Nos dirigimos al área exclusiva para empleados, y Roberto nos condujo a una especie de almacén. Empezamos a curiosear y a darle la vuelta a las cosas, actuando como idiotas e irresponsables. Pensamos que a Roberto lo iban a despedir de todos modos, así que no nos preocupó mucho desordenar todo. Cuando empezamos a aburrirnos, escuchamos un golpe ensordecedor debajo de nosotros. Los 5 nos quedamos paralizados, mirándonos fijamente. José, el único sobrio del grupo, preguntó si el lugar tenía sótano. Roberto parecía tan sorprendido como nosotros y nos dijo que no tenía conocimiento previo de un posible sótano. Andrés sonrió con picardía, ansioso por seguir explorando. Miguel parecía muy nervioso,
diciéndonos que probablemente íbamos a terminar haciendo que despidieran a Roberto. Ahora susurrábamos, discutiendo si queríamos ir a buscar ese hipotético sótano. En ese momento, José levantó el borde de una alfombra que se encontraba en la esquina, revelando una trampilla. Estábamos impactados, la atmósfera en la habitación cambió instantáneamente al darnos cuenta de que la situación ahora era seria. Aunque habíamos encontrado la entrada al sótano, el sonido que escuchamos seguía sin explicación. No creo que ninguno de nosotros quisiera bajar allí, pero José dio el primer paso, abrió el pestillo de un tirón y miró fijamente la vieja escalera oxidada que conducía a la oscuridad. «Al diablo con esto», susurró Miguel, haciéndonos señas para que nos fuéramos. José lo ignoró y se dirigió hacia las escaleras. Sacó su teléfono y enfocó la linterna hacia la oscuridad. Sin decir una palabra, descendió al abismo. Me di cuenta de que Roberto, Andrés y Miguel estaban un poco asustados, era comprensible. Por mi parte todavía tenía mucha confianza por la bebida, así que decidí bajar yo también. Andrés me siguió, junto con Roberto. Miguel se negó a bajar con nosotros. Los cuatro sacamos las linternas de nuestros teléfonos y comenzamos a explorar el sótano que había estado oculto por alguna razón. Estaba lleno de polvo y cajas de cartón apiladas hasta el techo. No había nada más allí abajo, o al menos eso fue lo que pensamos inicialmente. Andrés notó una puerta en la esquina y nos acercamos a ella. José puso la mano en el pomo, pero una fracción de segundo antes de abrirla, escuchamos un golpe fuerte e idéntico al anterior proveniente del otro lado. Nos miramos con expresiones de horror en la cara. Podía decir que todos estábamos pensando lo mismo. ¿Un animal, tal vez? No, era demasiado fuerte para ser un animal. En ese punto estaba bastante asustado y me di la vuelta para irme como un idiota. Jason abrió un poco la puerta, revelando otro almacén. Pero eso no era todo lo que había allí. En la esquina de la habitación, había una figura humana sentada en el suelo con las piernas cruzadas, de espaldas a nosotros. Nos quedamos paralizados, completamente aterrorizados. Después de un minuto completo de silencio estancado, la persona en la esquina de la habitación se golpeó la cabeza contra la pared, explicando los sonidos que habíamos estado escuchando. Comencé a caminar de puntillas hacia la escalera, con cuidado de no hacer ningún ruido. Mis amigos se giraron y empezaron a hacer lo mismo, claramente llenos de pánico. Justo en ese momento, Roberto tropezó con un trozo de basura en el piso y maldijo. La persona en la habitación gritó y salimos corriendo. José y yo subimos la escalera en una fracción de segundo, con Andrés pegado a nosotros. Miguel se asomó por la trampilla, preocupado por lo que escuchaba. Andrés subió y los tres salimos corriendo de la habitación. Oímos a Roberto gritar, «Quítate de encima», pero Andrés y José estaban demasiado aterrorizados para volver atrás. Yo corrí de nuevo a la habitación y vi a Miguel arrojando un tubo de metal por la trampilla, seguido se escuchó un alarido demoníaco. Roberto trepó por la escalera a toda prisa, y Miguel lo agarró de la muñeca, subiéndolo a tirones. Roberto corrió hacia mí, mientras Miguel cerraba la trampilla de golpe. Los cinco salimos corriendo del bowling y Roberto cerró la puerta a toda prisa con manos temblorosas. José nos condujo de vuelta, con la mirada perdida, escuchamos atentamente mientras Roberto describía lo que sucedió después de que subiéramos por la escalera. Aparentemente, quienquiera que estuviera en el sótano se abalanzó sobre la espalda de Roberto, arañándolo. Miguel llegó al rescate y golpeó en la cabeza al atacante de Roberto con el tubo, haciendo que el lunático cayera hacia atrás. Roberto dijo que solo vio el rostro del tipo por una fracción de segundo, era la cara espantosa de un viejo vagabundo sucio con un nido de pájaro en la cabeza. Roberto terminó renunciando al día siguiente sin darle ninguna explicación a su jefe, ya que definitivamente era ilegal lo que habíamos hecho. Una noche, a mi novia Rebeca y a mí se nos antojó ir a jugar bolos. Fuimos a la bolera más cercana y pasamos por todo el proceso de alquilar zapatos,
buscar bolas y escoger una pista. Los dos éramos pésimos, hacía años que ninguno de los dos jugaba. Pagamos por una hora, pero Rebeca no la estaba pasando tan bien porque seguía tirando bolas sin derribar ningún pin. Yo lo hacía un poco mejor que ella, pero no por mucho, así que no podía ayudarla demasiado. Para empeorar las cosas, el exnovio de Rebeca llegó con su grupo de amigos y empezaron a jugar a unos carriles de distancia de nosotros. Rebeca miró hacia otro lado, negándose incluso a mirar en esa dirección. Me susurró que nos teníamos que ir ya. Recogimos nuestras cosas y nos marchamos. Ella se fue al coche y esperó mientras yo devolvía los zapatos. Creo que su ex me vio mientras estaba en el mostrador, y yo desvié la mirada. Sin embargo, no le dije esto a Rebeca. Fuimos a casa y decidimos jugar a los bolos de Wii y tomar vino, eso sonaba mucho más divertido de todos modos. Al llegar a casa, lo primero que hice fue encender la Wii y abrir una botella de vino. La ida a la bolera había sido un fracaso, pero no quería que Rebeca estuviera disgustada. Jugamos a los bolos de Wii durante como media hora con música de fondo y tomando vino. Resultó ser mucho más divertido que la bolera, hasta que la canción que sonaba terminó y escuchamos algo proveniente del piso de arriba. En ese breve momento de silencio, Rebeca y yo nos miramos, indicándome que ella también lo había escuchado. Apagué la música completo, ahora solo había silencio. El sonido que escuchamos se podía describir mejor como un objeto pesado cayendo al suelo. Subí a investigar. Revisé todas las habitaciones con las luces encendidas, mirando debajo de cada cama. Me alivió no encontrar nada. En realidad, no esperaba encontrar a nadie en la casa, pero naturalmente, tienes que investigar si escuchas un sonido sospechoso en tu hogar. Aún así, me preguntaba qué había hecho realmente el ruido porque no encontré nada en el piso. Después de jugar otra media hora a los bolos de Wii, subimos nuestra pequeña fiesta del vino al dormitorio y finalmente nos dormimos. Rebeca aguanta poco el alcohol, así que se emborrachó mucho más que yo, lo que explica por qué fui yo quien se despertó en mitad de la noche y no ella. Sin embargo, escuché lo que me despertó. Fue otro sonido claro y distintivo de algo pesado que se dejaba caer desde arriba. Pero lo único es que ahora estábamos arriba, y sin embargo, el sonido aún venía de arriba. Entonces, ¿qué más habría encima de nosotros? El ático. La puerta del ático está justo afuera de la puerta de mi habitación. Es una de esas puertas con una cuerda que tiras hacia abajo y baja una escalera de metal. Salí de puntillas de la habitación para no despertar a Rebeca. Me paré debajo de la puerta del ático y escuché. Cada 5 segundos más o menos, escuchaba un chirrido leve, como por el peso de algo moviéndose. No quería asustar a Rebeca, pero había oído hablar de animales que a veces se metían en los áticos de las casas. Agarré un palo de escoba del armario, por si acaso tenía que defenderme de algún animal. Luego, con sigilo, tiré de la cuerda de la trampilla del ático y subí. Me detuve en lo alto de la escalera en la oscuridad y escuché. Oí crujidos, era el balanceo de la vieja mecedora de madera que teníamos allí arriba. Encendí la luz de mi teléfono para ver la mecedora y había alguien sentado en ella, meciéndose lentamente. Casi me caigo de la escalera. Quería correr hacia Rebeca y esconderme. Quería hacer cualquier cosa menos acercarme a esa persona. Pero reuní el coraje para gritar, ¿quién eres? El balanceo se detuvo y el hombre se giró para mirarme. Emitió un sonido gutural que me puso los pelos de punta, una mezcla entre un gargoteo y un gruñido animal. Luego se levantó, y ahí fue cuando bajé corriendo por la escalera y cerré la trampilla del ático de golpe. Grité a Rebeca que llamara a la policía, hasta que la escuché contestar. Me quedé bajo la trampilla, impidiendo que la abriera mientras el hombre del ático intentaba patearla para abrirla. Finalmente se detuvo, y escuché la risa desquiciada de un enfermo mental. Habló en otro idioma, sonaba a ruso. Sentía que los brazos me iban a dar de sostener la trampilla del ático, esperando a la policía.
Cuando por fin llegaron, Rebeca bajó a abrirles. A partir de ahí, el trabajo de los oficiales era subir y sacar al hombre. Rebeca y yo esperamos en la sala de estar, sentados en el sofá uno al lado del otro, hasta que los vimos sacar al hombre esposado por la sala hacia la puerta principal. La forma en que me miró lo decía todo. Era un hombre peligroso, mentalmente enfermo, su mirada estaba llena de odio y locura, con un toque de confusión. Su labio se torcía de una manera extraña que casi te haría pensar que estaba borracho. Lo que pasó con él después, no lo sabemos. No presentamos cargos civiles, pero estoy seguro de que lo acusaron penalmente a menos que lo consideraran loco. Esto sucedió en verano, cuando teníamos las ventanas abiertas, por lo que lo más probable es que se colara por una de las ventanas del patio trasero. No sé por qué eligió nuestra casa, tal vez solo fuimos la casa desafortunada con la que se topó.